Karen nació el 18 de septiembre de 1969 en la ciudad de Nueva York. Tenía un hermano mayor y fue criada por unos padres profundamente católicos y devotos. Cuando Karen apenas tenía un año de vida, la familia decidió mudarse al estado de Florida, estableciéndose en un pequeño poblado costero llamado Boynton Beach. Allí, su infancia transcurrió en medio de un entorno tranquilo y familiar. Comenzó a asistir a una escuela católica del área, donde destacó no solo por su desempeño académico, sino también por su participación en actividades deportivas como el softball, la natación y la gimnasia. La cercanía del océano hacía que Karen y sus amigas pasaran largas tardes bajo el sol, disfrutando de la playa y del aire cálido. Años después del cambio de residencia, nació la hermana menor de Karen, con quien forjó un vínculo muy fuerte desde el principio. La pequeña la admiraba profundamente, copiaba sus gestos, imitaba sus pasatiempos y se convirtió en su sombra inseparable. Karen asumió con naturalidad el papel de guía y protectora. A los 14 años, ingresó a la preparatoria donde se ofrecía un programa especial de cuidado infantil. El sistema funcionaba como un puente entre familias que necesitaban una niñera y alumnas entrenadas previamente por la escuela. Era una oportunidad perfecta para que las adolescentes ganaran algo de dinero. Karen no lo dudó ni un instante. Tenía amor por los niños y una experiencia natural al haber cuidado a su hermana menor durante años. Pronto se ganó la confianza de varias familias del vecindario y se volvió una de las niñeras más solicitadas. Karen no solo era responsable y querida por los niños, también brillaba en sus actividades deportivas. Su talento en natación comenzó a ser reconocido, y su sueño era obtener una beca deportiva para estudiar en la universidad. El 24 de marzo de 1984, tenía programado cuidar a 2 niñas. Ya había trabajado anteriormente para esa familia. Aunque deseaba pasar el fin de semana con sus amigas y estuvo a punto de rechazar el compromiso, decidió aceptar el trabajo. Su mejor amiga se había mudado a otro estado, y Karen quería visitarla durante las vacaciones. Para eso, necesitaba reunir el dinero suficiente para comprar los boletos de viaje. Esa noche, su madre la llevó en auto hasta la casa donde la esperaban. Al llegar, los padres de las niñas la recibieron cordialmente, le recordaron que cerrara bien todas las puertas y luego se marcharon. Las siguientes horas transcurrieron sin problemas. Karen y las pequeñas jugaron, vieron caricaturas, cenaron, y alrededor de las 9:30 de la noche, ella las llevó a dormir. Luego, volvió a la sala y llamó a su mejor amiga. Hablaron sobre los planes que tenían para el día siguiente, incluyendo unos boletos que el padre de la amiga había conseguido para un partido de béisbol. Después, Karen hizo otra llamada a una compañera que también estaba cuidando niños esa noche. Ambas compartieron anécdotas sobre cómo iba la velada. Karen comentó que iría a la cocina por algo de comer y prometió regresar la llamada en unos minutos. Pero ese segundo llamado nunca ocurrió. Pasaba la medianoche cuando los padres de las niñas regresaron a casa. Inmediatamente notaron algo fuera de lo común. La luz del porche, que siempre dejaban encendida, estaba apagada. El interior de la vivienda también estaba sumido en la oscuridad total. Incluso el televisor estaba apagado, lo cual resultaba extraño. Al acercarse a la entrada, un escalofrío los recorrió. El ambiente era demasiado silencioso, como si el tiempo se hubiera detenido. Lo que en un principio parecía una noche común de niñera se transformaría pronto en una pesadilla sin retorno. Karen, la joven entusiasta, soñadora y llena de planes, se desvaneció sin dejar rastro. Nadie imaginaba que en ese tranquilo vecindario costero, algo tan terrible pudiera suceder. La comunidad, acostumbrada a la calma, quedaría marcada para siempre por lo que estaba a punto de descubrirse. Detrás de cada ventana cerrada y cada puerta asegurada, se esconden secretos que a veces jamás deberían ser revelados. Aquella noche, en una casa aparentemente segura, ocurrió algo que destrozaría la vida de una familia y sembraría el miedo en todo el vecindario. La desaparición de Karen no solo dejó preguntas sin respuesta, sino también una sensación de peligro latente que aún, décadas después, no se ha disipado por completo. Al llegar a la puerta principal, los padres intentaron abrirla, y notaron, con alarma, que no estaba cerrada con llave. Pensaron que Karen tal vez la había olvidado abierta. Ingresaron a la vivienda, caminando lentamente hasta llegar a la cocina. Fue entonces cuando presenciaron algo que jamás olvidarían. En el suelo se extendía una gran mancha de sangre, espesa y fresca. El teléfono colgaba torcido de la pared, balanceándose aún ligeramente. Desde esa mancha, un rastro sangriento se extendía por el pasillo, llevándolos directamente hacia una de las habitaciones. Las puertas estaban cerradas,
pero de una de ellas se filtraba una tenue luz. El padre, con el corazón acelerado, pensó lo peor, que alguien aún podía estar dentro. Le ordenó a su esposa que corriera a pedir ayuda a los vecinos y llamara a la policía. Temía por sus hijas, pero no se atrevía a abrir la puerta. El silencio era sepulcral. Pocos minutos después, un oficial llegó a la escena. Ordenó al padre de familia salir de inmediato, mientras él comenzaba a revisar el interior de la casa. Con extrema cautela, abrió la puerta de la habitación de las niñas, y ahí estaban, dormidas, aparentemente ajenas a la tragedia que había ocurrido a escasos metros. No presentaban señales de daño alguno. El alivio fue inmenso, pero el miedo regresó de inmediato. ¿Dónde estaba Karen? Los padres le informaron al oficial que la niñera aún debía estar en la casa. El agente volvió sobre sus pasos, siguiendo el rastro de sangre que lo condujo a la habitación principal. Al empujar la puerta, descubrió el cuerpo de una joven tendido en el suelo. Revisó el pulso. No había nada que hacer. Karen estaba muerta. Su rostro había sido cubierto con una toalla. Parte de su ropa faltaba, y su cuerpo mostraba múltiples heridas punzocortantes. El escenario era brutal. Mientras llegaban más unidades policiales y una ambulancia, los investigadores comenzaron a analizar el lugar. Pronto descubrieron que una de las ventanas de la sala estaba abierta y que la malla protectora había sido cortada. Alrededor de varias ventanas exteriores hallaron marcas de botas. Todo indicaba que el agresor había acechado la vivienda desde el exterior antes de entrar. El hecho de que la red protectora estuviera dañada sugería que había irrumpido por ahí, cortándola para acceder a la casa. Una observación aún más inquietante fue el descubrimiento de huellas descalzas en la tierra, y también dentro de la casa. Esto llevó a los investigadores a una conclusión estremecedora: el asesino se había quitado las botas antes de entrar, tal vez para moverse sin hacer ruido. Al hablar con los dueños de la vivienda, los agentes supieron que Karen siempre cerraba con llave la puerta cuando cuidaba a las niñas. Dado que la puerta estaba abierta cuando regresaron, se sospechó que el atacante pudo haber huido por esa misma salida. Los dueños también explicaron que habían dejado la ventana abierta antes de irse, por el clima agradable y fresco de esa noche. Al comprender que ese pequeño acto pudo facilitar el ingreso del criminal, ambos padres se derrumbaron, llenos de culpa por lo ocurrido. Los agentes también encontraron marcas de llantas de bicicleta en el patio trasero. Todo apuntaba a que el asesino había llegado en bicicleta y se había marchado de la misma manera. Siguieron el rastro de las llantas hasta una carretera costera cercana, pero allí las pistas se desvanecieron. Los peritos forenses intentaron obtener moldes de las huellas descalzas, pero estaban borrosas y no permitieron una copia nítida. Además, no se encontró ninguna huella dactilar extraña dentro de la vivienda. Era como si el asesino supiera exactamente qué hacer para no dejar rastro alguno. En el interior de esa casa suburbana, la violencia irrumpió con furia irracional. Un depredador desconocido se deslizó en la oscuridad, aprovechando la confianza de una familia que jamás imaginó que algo así pudiera ocurrir en su hogar. Karen, con toda su juventud, promesas y sueños, fue brutalmente arrebatada del mundo. El horror de su muerte dejó una cicatriz imborrable en la comunidad y un vacío imposible de llenar en el corazón de quienes la amaban. Aquella escena no solo representaba un crimen, era la encarnación del miedo, del peligro silencioso que acecha desde las sombras. Cada huella, cada corte en la malla, cada gota de sangre, narraba la historia de una noche en la que la inocencia fue aplastada por la maldad más despiadada. El asesino no dejó tras de sí una simple escena del crimen, sino una pesadilla viviente. Mientras los detectives recogían evidencia, una sola pregunta comenzaba a perseguirlos: ¿quién podía haber cometido un acto tan atroz? Sin huellas, sin testigos, sin motivos claros, el caso amenazaba con volverse uno de los más desconcertantes de la historia local. Pero para la familia y para la comunidad, una cosa estaba clara: no descansarían hasta obtener justicia para Karen. El hallazgo de la escena del crimen dejó desconcertados a los investigadores. A pesar de la evidente violencia del ataque, no se encontraron huellas dactilares en ninguna parte de la casa, ni siquiera en el baño, donde aparentemente el asesino se había aseado. Esto resultaba sumamente inusual. Según la teoría de los forenses, el ataque se produjo cuando Karen estaba junto al teléfono en la cocina. Justo allí, sobre el suelo, se encontraba un martillo cubierto de sangre. Se presume que fue el primer arma utilizada. Sin embargo, el cuchillo que causó las heridas fatales nunca fue hallado en la vivienda. Esto indicaba que el asesino lo había traído consigo, y se lo había llevado al marcharse. El martillo, en cambio, fue tomado de un armario dentro de la misma casa,
lo cual significaba que el agresor se tomó el tiempo para buscarlo antes de atacar. Junto con el martillo, el criminal también habría tomado unos guantes de mujer del mismo armario. Nunca se volvieron a encontrar. Lo más inquietante es que, aparte de estos objetos, nada más fue robado. No faltaban joyas, ni dinero, ni objetos electrónicos. Eso debilitaba fuertemente la teoría de que se tratara de un robo frustrado. El informe del médico forense fue escalofriante. Karen presentaba 18 heridas punzocortantes que, según la autopsia, fueron la causa directa de su muerte. También se confirmó que fue víctima de abuso sexual, y se recolectó material biológico del atacante. No obstante, en aquel tiempo, la tecnología de análisis de ADN aún no se usaba de forma habitual ni era confiable en investigaciones criminales. Un detalle extraño llamó la atención de los expertos. Se encontró un pedazo de goma de mascar adherido a los shorts de Karen. Hacía poco que ella se había quitado los frenos dentales y estaba feliz de poder volver a masticar chicle. Pero los forenses no entendían cómo había terminado pegado en esa prenda. Existía la posibilidad de que el asesino lo hubiera colocado ahí. Más allá de eso, no se logró encontrar ninguna pista sólida. La policía inició la búsqueda del culpable con lo poco que tenía. Emitieron un comunicado público pidiendo información sobre hombres que se desplazaran en bicicleta y tuvieran comportamientos sospechosos. Además, comenzaron a revisar antecedentes de individuos con historial de allanamientos. La noticia del asesinato de Karen estremeció a toda la ciudad. El miedo se apoderó de las familias. Muchos padres, convencidos de que había un depredador suelto, dejaron de permitir que sus hijos salieran solos, incluso durante el día. La escuela también reaccionó. El programa de niñeras estudiantiles fue completamente reformulado. Antes, era común que una sola alumna cuidara niños en el hogar de la familia contratante. Pero tras el brutal asesinato de Karen, todo cambió. Se recomendó trabajar siempre en grupos de 2 o más y, si era posible, que los niños fueran llevados a la casa de la niñera y no al revés. También se les instruyó para revisar ventanas, puertas y permanecer en estado de alerta constante durante todo el turno. El departamento de policía local volcó todos sus recursos en resolver el caso. Había una fuerte presión social y mediática para encontrar al culpable. Interrogaron a las niñas que habían estado bajo el cuidado de Karen esa noche. Una de ellas mencionó que durante la madrugada vio a un hombre con el rostro manchado de sangre. Dijo que se asustó mucho, pero no pudo recordar detalles específicos. Con tan poca información, los investigadores comenzaron a contemplar todas las hipótesis posibles, incluso las más polémicas. Surgió entonces una sospecha inquietante. ¿Y si los padres de las niñas estaban involucrados en el crimen? La teoría se sustentaba en el hecho de que ellos tenían acceso completo al lugar, conocían la rutina, y podían haber fingido dejar la casa. El escepticismo aumentó cuando, apenas 2 días después del asesinato, la familia abandonó el estado. La policía no lo pasó por alto. Aunque no tenían pruebas directas contra ellos, el momento de su partida levantó sospechas. Mientras tanto, un nuevo giro apareció. Uno de los oficiales, que trabajaba en un caso aparte de robo en un remolque residencial, identificó a un sospechoso que, casualmente, también se desplazaba en bicicleta. Era una coincidencia inquietante, demasiado específica para ignorarse. El martillo ensangrentado no solo era un símbolo del horror de aquella noche, sino una evidencia de la brutal improvisación del asesino. No había llegado preparado con un arma contundente. Había encontrado una dentro del hogar, como si conociera el lugar o supiera dónde buscar. Este acto premeditado pero a la vez impulsivo apuntaba a un perfil peligroso, alguien que podía moverse con calma incluso en medio del crimen. La ausencia de huellas, el uso de guantes, la selección precisa de objetos, cada detalle era un eco de una mente fría y calculadora. Los días siguientes al crimen estuvieron marcados por la paranoia. En cada esquina se veían padres vigilando a sus hijos, cerraduras nuevas en las puertas, ventanas reforzadas, y rostros que ya no confiaban en los extraños. Lo que antes era una comunidad tranquila, ahora vivía bajo la sombra del miedo. Las calles por donde Karen caminaba alegremente camino al colegio, se transformaron en recordatorios trágicos de su destino. La gente hablaba en voz baja, como si temiera que el asesino aún los escuchara. La investigación parecía avanzar a tientas, rodeada de silencios y vacíos. Cada testimonio era una hebra enredada de confusión y miedo. Las preguntas se acumulaban. ¿Fue un ataque al azar? ¿Una venganza personal? ¿Un intruso o alguien que conocía a la familia? Las autoridades sabían que el tiempo era su enemigo. Cuanto más se demoraran, más difícil sería atrapar al culpable. Pero una cosa era segura,
nadie descansaría hasta encontrar al responsable del asesinato de Karen. Porque lo que le hicieron a esa joven no podía quedar impune. Uno de los pocos indicios materiales que aún ofrecía esperanza apareció en una bicicleta abandonada cerca de la zona del crimen. En una de sus manillas se hallaron residuos que a simple vista parecían sangre, así como un pedazo de goma de mascar del mismo color que el encontrado en los shorts de Karen. La bicicleta fue enviada al laboratorio junto con los nuevos indicios, mientras los investigadores comenzaban a considerar la posibilidad de que el asesinato hubiera sido un robo frustrado que se salió de control. Sin embargo, los resultados descartaron esa línea. La sustancia rojiza era solo pintura seca y la goma de mascar era de otro sabor. El vínculo, una vez más, se desvanecía. A medida que la investigación avanzaba lentamente, amigos, vecinos y conocidos de la familia de Karen organizaron una colecta comunitaria para reunir una recompensa económica que pudiera incentivar a testigos a romper el silencio. Comenzaron con varios miles de dólares, pero pronto la cifra se disparó a 30,000 y después a 50,000 dólares. El interés era masivo. No solo querían justicia para Karen, la comunidad entera quería recuperar su tranquilidad. Esta suma, impresionante para la época, provocó una avalancha de llamadas a la línea policial. Miles de ciudadanos reportaron sospechas, pistas, nombres. Cada llamada era tomada en serio, cada sugerencia investigada. Curiosamente, muchas de esas llamadas señalaban a los mismos padres de las niñas que Karen cuidaba, convencidos de que ellos estaban detrás del crimen. Ante tanta insistencia, los detectives salieron públicamente a declarar que esa familia no era sospechosa, que su coartada había sido verificada y que no había pruebas que los vincularan con el asesinato. Poco después, una mujer que vivía a pocas calles del lugar del crimen hizo una declaración que captó la atención de los investigadores. Contó que, al regresar a su casa, encontró gotas de sangre en el suelo de su sala y una nota dirigida a su sobrino. Los detectives localizaron al joven, quien confirmó la historia. Según él, la nota había sido dejada por un amigo suyo, un hombre de 22 años con antecedentes penales, que había huido a otro estado justo al día siguiente del asesinato de Karen. La policía fue tras él y lo localizó en Ohio. El sujeto admitió haber escrito la nota y dejarla en el buzón de la casa, pero negó haber visto sangre y aseguró no tener relación alguna con el asesinato. Aceptó voluntariamente dar una muestra de ADN y someterse a una prueba de polígrafo. Durante la entrevista, el detector de mentiras registró varias respuestas que se consideraron engañosas, pero aún así, el hombre se mantuvo firme en su negativa. No había pruebas suficientes para detenerlo, así que los agentes tuvieron que dejarlo ir y continuar con la investigación. Por aquellos días, el Departamento de Policía del Condado adquirió un moderno equipo tecnológico capaz de leer huellas dactilares con una eficacia 10 veces superior a la de los métodos anteriores. Los detectives del caso de Karen solicitaron utilizar el dispositivo y reexaminaron la escena del crimen centímetro a centímetro. Para su sorpresa, lograron levantar docenas de nuevas huellas. Sin embargo, la esperanza volvió a disiparse cuando los expertos determinaron que esas huellas pertenecían a los propios miembros de la familia, amigos y visitantes frecuentes del hogar. Durante semanas, los oficiales revisaron miles de pistas, evaluaron decenas de sospechosos, pero ninguno resultaba ser el asesino. La presión era cada vez más fuerte, tanto desde los medios como desde la comunidad, pero el caso seguía sin resolverse. Para empeorar la situación, ese año se convirtió en el más violento de la historia reciente del municipio. Aumentaron los asesinatos, las agresiones, los robos, y el departamento de policía se encontraba colapsado, sin el personal suficiente para atender todas las investigaciones abiertas. La frustración crecía. Muchos ciudadanos comenzaron a perder la fe en que el crimen de Karen pudiera resolverse algún día. La impunidad se sentía más presente que nunca. Aquel pedazo de chicle, la manilla pintada de rojo, las falsas esperanzas depositadas en una bicicleta olvidada, cada elemento se convirtió en un símbolo de la complejidad de este caso. Los investigadores, exhaustos, empezaban a cuestionarse si algún día lograrían atrapar al responsable. Habían explorado todas las teorías posibles, habían recorrido vecindarios enteros, hablado con cientos de testigos, y aún así, no había ni una sola persona acusada. Era como si el asesino hubiera surgido de la nada y vuelto a desaparecer en ella. La comunidad, por su parte, vivía dividida entre el miedo y la determinación. Algunos padres mantenían a sus hijos bajo constante vigilancia, mientras otros se unían a patrullas vecinales para intentar hacer lo que las autoridades no podían. Los noticieros locales no dejaban de hablar del caso, y cada semana surgía un nuevo rumor, una nueva hipótesis, una nueva cara sospechosa.
Pero el dolor de la familia de Karen no podía calmarse con teorías. Necesitaban respuestas. Y lo que era más importante, necesitaban justicia. Para los detectives, lo más desgarrador era saber que el asesino había cometido un acto brutal, premeditado y cruel, y que había escapado sin dejar una huella definitiva. Ni el ADN, ni las huellas, ni los testimonios servían. Era un caso atascado en el tiempo, un rompecabezas con piezas que simplemente no encajaban. Pero aunque el camino era oscuro, aún no se rendían. Porque detrás de cada archivo, cada fotografía, cada huella, estaba el recuerdo de Karen, una joven inocente cuya vida fue apagada sin razón. Y eso, juraron, no sería olvidado. Con el temor instalado profundamente en la comunidad tras el asesinato de Karen, las autoridades lanzaron una campaña para prevenir futuros crímenes. Propusieron a los padres que registraran las huellas dactilares de sus hijos, en caso de secuestro o desaparición. La respuesta fue notable. Cientos de familias acudieron voluntariamente para entregar los registros. No obstante, a pesar de estos esfuerzos, el caso de Karen permanecía estancado. No había nuevos indicios, ni avances concluyentes. El misterio seguía envolviendo a la ciudad, hasta que, una noche, todo cambió de forma drástica. El 29 de mayo, apenas 2 meses después del asesinato de Karen, la policía recibió una llamada espantosa. El cuerpo de Georgia Ann Warren, una mujer de 38 años, fue hallado sin vida en su casa, ubicada a pocos kilómetros de donde vivía Karen. Fue encontrada sobre su cama, su rostro cubierto con una almohada, y a su lado, un martillo. Al inspeccionar la vivienda, los agentes descubrieron rastros por toda la casa, en especial en la cama y el baño. Incluso había señales claras de que el asesino se había duchado antes de marcharse. Todo apuntaba a que el intruso había ingresado por una ventana. El informe del médico forense fue escalofriante. Georgia había sido violada y su agresor dejó material biológico que pudo ser recolectado. Inmediatamente, los detectives detectaron las escalofriantes similitudes con el caso de Karen. Misma brutalidad, mismo método, misma ausencia de huellas. En el hogar se encontraban también las 2 hijas de Georgia, quienes no escucharon absolutamente nada durante la noche. Todo parecía indicar que el mismo asesino había vuelto a actuar, y esta vez, tampoco había dejado rastros visibles. Pero los peritos decidieron analizar a fondo los objetos de la escena. Tomaron un libro que se encontraba junto a la cama y lo revisaron página por página con el escáner de alta precisión recientemente adquirido. Fue entonces cuando apareció una esperanza, una huella dactilar extraña en la página número 3. Aunque no existía en ese entonces una base de datos nacional de huellas automatizada, esa impresión les ofrecía por fin un patrón físico con el que podían trabajar. Desde ese momento, los investigadores comenzaron a comparar dicha huella con todos los sospechosos conocidos. Poco después, surgió una posible conexión aún más inquietante. Una de las amigas de Karen había sido niñera de las hijas de Georgia justo días antes del asesinato. Para el detective Kevin McCoy, esta coincidencia resultaba demasiado perturbadora como para ser ignorada. McCoy, un agente veterano, comenzó a considerar que este asesino enigmático podría estar relacionado con otros crímenes en la región, casos que tal vez no habían sido conectados hasta ese momento. Lo que más lo desconcertaba era la habilidad del atacante para moverse sin ser visto y sin dejar huellas. Eso no era producto de la casualidad, sino de una experiencia acumulada y una metodología perfeccionada. Entonces recordó un expediente olvidado, un ataque ocurrido un mes antes del asesinato de Karen, en la ciudad de Boca Ratón. Una joven fue brutalmente golpeada mientras dormía en su habitación. El atacante usó un objeto contundente, le retiró la ropa y le quitó un anillo, pero no la mató. La víctima sobrevivió, aunque las lesiones cerebrales que sufrió le impidieron recordar algo útil. Este patrón comenzaba a parecer demasiado claro como para ser ignorado. El agresor no solo compartía modus operandi similares, sino que actuaba en la misma zona geográfica, con precisión escalofriante. McCoy no tardó en encontrar otro caso interesante. El 22 de mayo, una semana antes del asesinato de Georgia, una mujer regresaba a casa con su hijo alrededor de las 2 de la madrugada. Cuando llegaron, vieron a un hombre removiendo la malla de una ventana e intentando ingresar a la casa. El hijo, con valentía, corrió tras él. El intruso intentó huir en su bicicleta, pero no tuvo tiempo, y el joven logró alcanzarlo. Aquel encuentro inesperado representó el primer y único momento en que el asesino dejó de ser una sombra. Gracias a la acción valiente de ese muchacho, la policía tenía por primera vez una posibilidad real de identificarlo. No era una silueta borrosa en la noche ni una huella incompleta en el cristal.
Era un rostro, una bicicleta, una reacción. Y esa pequeña brecha, esa imperfección en su estrategia, era todo lo que necesitaban para empezar a cerrar el cerco. Los casos que hasta ese momento parecían aislados ahora mostraban un patrón escalofriante, un depredador serial que elegía con cuidado sus objetivos, que sabía cómo manipular el entorno, que atacaba sin ruido y sin dejar señales, salvo muerte y devastación. La ciudad, que había comenzado a resignarse a la incertidumbre, estaba a punto de presenciar un giro inesperado. Porque detrás de esa bicicleta, detrás de ese intento fallido de fuga, se escondía la identidad del monstruo que había sembrado el terror en la comunidad. Los detectives, agotados pero decididos, sabían que no podían fallar. No esta vez. Demasiadas vidas estaban rotas, demasiadas familias exigían respuestas. El asesino que creía estar por encima de la ley, estaba por enfrentar el peso de la justicia. Y esta vez, no habría escapatoria. El joven, al ver al intruso, no dudó en enfrentarlo. En medio de una breve pero intensa pelea, logró derribarlo al suelo. Sin embargo, el atacante se zafó con violencia y corrió hacia un canal cercano, donde se arrojó al agua y desapareció nadando en la oscuridad. A pesar de escapar, dejó atrás algo invaluable, su bicicleta y sus zapatos deportivos. Ambos objetos fueron hallados justo bajo la ventana de la casa, lo que indicaba que el hombre se los había quitado antes del regreso de los residentes. Era una señal clara, había planeado actuar en silencio, con sigilo. Pero esta vez, cometió errores. Solo 2 días después, una mujer en el mismo vecindario fue víctima de un nuevo ataque. Despertó bruscamente tras recibir un golpe contundente en la cabeza. Al abrir los ojos, vio la silueta de un hombre huyendo de su dormitorio. Esa misma noche, otro incidente. Un desconocido irrumpió en casa de otra mujer y comenzó a amenazarla. Ella gritó con todas sus fuerzas y, al parecer, eso bastó para espantarlo. El agresor huyó sin decir palabra. Un patrón inquietante comenzaba a emerger. En otro caso, una mujer también fue sorprendida en su hogar. Gritó tan fuerte que el intruso tropezó y cayó en su piscina antes de escapar. El detective McCoy estaba convencido, no se trataba de crímenes aislados. Todo estaba relacionado. Un mismo individuo actuaba con una mezcla de osadía, violencia y estrategia. Y no se detenía. Con el pasar de las semanas, nuevas denuncias comenzaron a llegar. Varias estudiantes universitarias reportaron encuentros perturbadores con un hombre que las acechaba dentro del campus, se desnudaba frente a ellas o intentaba ingresar a los dormitorios. Las descripciones coincidían: un hombre blanco, de estatura media, con cabello oscuro y corto. Con estos datos, la policía elaboró un retrato hablado del sospechoso. McCoy, decidido a atraparlo, tomó el boceto y comenzó a revisar los archivos físicos de delincuentes sexuales registrados. Eran tomos extensos, con cientos de fotografías. Página tras página, McCoy los estudió meticulosamente hasta que encontró un rostro que le pareció demasiado familiar. Hizo una selección fotográfica que incluyó esa imagen, y la mostró a una de las estudiantes que había logrado ver bien al atacante. La joven no dudó. Señaló una foto con firmeza. «Es él», dijo. El hombre señalado era Dwayne Owen, de 20 años. Su historial criminal era extenso: robos, exhibicionismo, agresiones sexuales. Su nombre ya estaba marcado por el sistema. Con esos antecedentes, la policía tenía suficiente para detenerlo e interrogarlo. Pero había un problema: su paradero era desconocido. La policía emitió una orden de búsqueda y distribuyó su foto entre las patrullas del estado. No pasó mucho tiempo antes de que una oficial lo avistara mientras patrullaba una calle de la ciudad. El hombre coincidía perfectamente con la imagen de Owen, pero presentó una identificación militar a nombre de Dana Brown. La oficial, sospechando que el documento era falso, decidió arrestarlo de inmediato. Una vez en la estación, se tomaron sus huellas digitales. El resultado fue irrefutable: se trataba de Dwayne Owen. Fue acusado formalmente por posesión de identificación falsa y trasladado a la cárcel mientras las autoridades iniciaban una investigación a fondo sobre su posible vinculación con los asesinatos y agresiones recientes. Durante los primeros interrogatorios, Owen admitió que la bicicleta y los tenis hallados junto a la casa donde fue sorprendido le pertenecían. También confesó su participación en varios robos menores, pero negó tajantemente estar involucrado en asesinatos. A pesar de sus negativas, los detectives sabían que estaban cada vez más cerca de la verdad. Había demasiadas coincidencias. El modo de actuar, el perfil psicológico, los objetos abandonados, la cercanía con las escenas del crimen, todo apuntaba hacia él.
Solo faltaba una prueba definitiva. Y esa prueba descansaba en los laboratorios forenses, su muestra de ADN. El canal, la piscina, las bicicletas abandonadas, los zapatos dejados atrás, eran piezas sueltas de un rompecabezas espantoso que poco a poco comenzaba a armarse. Por primera vez, los investigadores tenían a alguien que encajaba en cada parte de la ecuación. Duane Oven ya no era un nombre en un archivo. Era el rostro detrás del horror. Los agentes sabían que necesitaban atar cada cabo con extremo cuidado. Si el ADN coincidía con el material biológico hallado en los cuerpos de Karen y Georgia Ann, todo cambiaría. Ya no sería una sospecha. Sería una sentencia. La comunidad, que durante meses vivió con miedo, incertidumbre y rabia, merecía saber la verdad. Y los familiares de las víctimas merecían justicia. No una teoría, no una corazonada, sino la certeza absoluta de que el asesino sería finalmente responsabilizado. El reloj avanzaba con fuerza. El ADN estaba siendo analizado. La tensión era insoportable. Para los detectives, para las familias, para una ciudad entera, la espera se convirtió en un último suspiro colectivo. Porque si los resultados coincidían, Duane Oven no solo sería arrestado, sería desenmascarado como el depredador que desangró a una comunidad entera. El análisis del material biológico encontrado en las escenas del crimen seguía siendo inconcluso. Sin embargo, los detectives no se detuvieron. Interrogaron a Duane Oven durante decenas de horas. Y aunque parecía que hablaba por hablar, estaba claro que disfrutaba el juego. Sus respuestas eran vagas, enigmáticas, a veces poéticas, como si saboreara cada segundo de aquel retorcido teatro. Cuando le preguntaron directamente si alguna vez había matado a alguien, Oven respondió con un escueto sí. Pero no añadió detalles. Solo cuando le preguntaron cuántas personas había asesinado, no dijo una palabra. Solo deslizó su dedo por la superficie de la mesa y trazó el número 2. Oven afirmó, sin pudor, que conocía bien la criminología, que sabía cómo cometer un crimen sin dejar rastro. Pero los detectives ya habían solicitado algo más que palabras. Pidieron el análisis de sus huellas dactilares para compararlas con la impresión hallada en una de las páginas del libro encontrado junto al cuerpo de Georgia Ann. Y entonces, llegó el avance que tanto esperaban. Las huellas coincidían. Regresaron a la sala de interrogatorios con la noticia. Cuando le dijeron que una de sus huellas había sido encontrada en la escena del crimen, Oven sonrió. Probablemente toqué ese estúpido libro que estaba en la cama, respondió con desprecio. Pero algo en su expresión cambió. La barrera que había mantenido por semanas comenzó a ceder. Poco después, empezó a hablar y confesó. Contó con lujo de detalles cómo asesinó a Georgia Ann Warren. Desde cómo seleccionó su casa hasta cómo planificó el crimen. Una de las revelaciones más macabras fue que antes de cometer el asesinato, preparó una muda de ropa limpia y la dejó en su bicicleta, lista para cambiarse una vez terminado el acto. Fue metódico, calculador y repulsivamente frío. Sin embargo, Oven seguía negando cualquier implicación en el asesinato de Karen. Las autoridades aún no tenían una prueba directa que lo vinculara con ese caso. Ninguna huella, ninguna evidencia biológica, ningún testigo. Entonces, uno de los detectives tomó una decisión audaz: fabricar una coincidencia. Presentó a Oven una fotografía de una huella de sangre tomada en otra escena del crimen, una que no tenía relación directa con el caso de Karen, y la colocó junto a una impresión de la huella del pie de Oven. Luego le dijo que los forenses habían encontrado una coincidencia exacta. Al mirar ambas imágenes, Oven comentó que sí, que se parecían, y en ese momento comenzó a hablar. Según su relato, estaba montando en bicicleta por el vecindario cerca de las 8 de la noche cuando vio a Karen a través de la ventana. Fue en ese instante cuando decidió matarla. Se dirigió a un bar, bebió durante un rato y regresó más tarde, ya entrada la noche. Espió a Karen desde el exterior, evaluando sus movimientos. Luego se quitó los calcetines y se los colocó en las manos para no dejar huellas al trepar por la ventana. Una vez dentro, se escondió en un armario. Allí encontró un par de guantes de mujer, que también se colocó. Esperó, en silencio, observándola. Cuando Karen fue a la cocina a usar el teléfono, Oven creyó que lo había descubierto. Pensó que llamaría a la policía. Fue entonces cuando salió de su escondite y la atacó brutalmente. La golpeó, la arrastró hasta el dormitorio y abusó de ella. Después se duchó, limpió parte de la escena, guardó la ropa ensangrentada en una bolsa y escapó sin ser visto. Dijo que arrojó el arma homicida, un cuchillo, al océano, montó su bicicleta y regresó a casa,
donde vivía con su hermano y otro inquilino. Lo más inquietante fue su coartada. Owen manipuló el reloj de pared del hogar, atrasándolo 2 horas, y luego comenzó a hacer ruido intencionalmente mientras sus compañeros de casa estaban distraídos. Cuando ambos miraron el reloj, vieron una hora falsa. Así, si eran interrogados, afirmarían que él estaba en casa a una hora en la que, en realidad, ya había cometido el asesinato. Todo había sido premeditado hasta el más mínimo detalle. La confesión de Owen no fue una simple admisión de culpa. Fue una crónica gélida, técnica, casi orgullosa de lo que había hecho. No mostró remordimiento. No buscaba redención. Solo dejó salir la verdad, como si fuera una historia más que tenía ganas de contar. Una historia donde él era el autor, el protagonista y el verdugo. Para los detectives, no había dudas. Duane Owen era el asesino de Karen y de Georgia Ann. Y aunque por momentos pareció jugar con ellos, su propia vanidad lo traicionó. Sus palabras, sus gestos, sus huellas, todo lo hundía. Ahora, con una confesión detallada y evidencia física, la justicia finalmente podía avanzar. Y el monstruo que por tanto tiempo había aterrorizado a una ciudad entera, por fin quedaría tras las rejas. Finalmente, Duane Owen fue acusado formalmente de 2 homicidios y enviado a prisión en espera de juicio. Mientras los fiscales reunían pruebas, los investigadores comenzaron a indagar a fondo en su pasado. Lo que descubrieron fue perturbador. Owen creció en un entorno completamente disfuncional. Sus padres, adictos al alcohol y otras sustancias, lo maltrataban a él y a su hermano. Ambos fueron trasladados de una familia adoptiva a otra, sin encontrar jamás un hogar estable. Ya de adulto, Owen se enlistó brevemente en el ejército, pero no duró mucho. Después, intentó estudiar criminología en un colegio comunitario. Según él mismo admitió, su sueño era convertirse en policía. Sin embargo, una condena menor arruinó esa posibilidad, y en sus propias palabras, si no podía ser policía, solo le quedaba el otro lado. A raíz de los cargos por homicidio, Owen confesó decenas de delitos menores: exhibicionismo, invasión de hogares, acecho, asaltos. Pero insistía en que solo había asesinado a Karen y a Georgia Ann. Durante los preparativos del juicio, protagonizó un intento de fuga. Se escondió en un contenedor de basura con la esperanza de ser transportado fuera de la prisión. Pero los guardias lo descubrieron antes de que pudiera concretar su plan. El juicio por el asesinato de Karen comenzó 1 año después de su detención. Owen se declaró inocente. Su defensa argumentó que las confesiones habían sido obtenidas bajo coacción y que la policía había violado sus derechos. Sin embargo, las grabaciones completas de sus interrogatorios fueron presentadas en la corte, revelando confesiones claras, voluntarias y detalladas. El jurado no tuvo dudas. Owen fue declarado culpable y condenado a la pena de muerte. 1 año después, recibió la misma sentencia por el asesinato de Georgia Ann. A ello se sumaron decenas de años de condena por los otros delitos confesos. Comenzó entonces la espera, una espera que, como en la mayoría de los casos de pena capital, se prolongaría por décadas. Pero Owen no se quedó quieto. Presentó una apelación en el caso de Karen, alegando que se habían violado sus derechos, en particular su derecho a guardar silencio. Usó como prueba el hecho de que, durante los interrogatorios, varias veces dijo: "No quiero hablar de esto", y aún así los agentes continuaron interrogándolo. Para sorpresa de muchos, el tribunal aceptó la apelación y anuló todos los cargos relacionados con el caso de Karen. La fiscalía, indignada, respondió con una apelación propia. 7 años después, se celebró un nuevo juicio. Esta vez, el veredicto fue el mismo: culpable y nuevamente condenado a muerte. Desde entonces, Owen permaneció en el corredor de la muerte, esperando la fecha de su ejecución. Como suele suceder, pasaron años entre la sentencia y su cumplimiento. Este caso no fue la excepción. Su ejecución fue fijada para el 15 de junio de 2023, 9 años después de los crímenes. El día de la ejecución, la hermana menor de Karen asistió a presenciar el final del hombre que destruyó su familia. Quería mirarlo a los ojos, enfrentarlo. Pero Owen jamás los abrió. Permaneció con los párpados cerrados hasta el último aliento. La hermana de Karen eligió el camino de la justicia, se convirtió en oficial de policía, y con los años, llegó a ser sheriff. Según sus propias palabras, después del asesinato de su hermana comenzó a padecer insomnio y pesadillas constantes. Fue entonces cuando entendió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tenía que hacer algo. Tenía que actuar.
La ejecución de Duane Oven cerró uno de los capítulos más oscuros en la historia criminal del Estado. Sus víctimas, sus confesiones, sus intentos de manipulación, su frialdad, todo quedó registrado como testimonio de hasta dónde puede llegar la oscuridad humana. La justicia llegó tarde, pero llegó. Y con ella, un mínimo consuelo para quienes perdieron tanto. Porque detrás de cada nombre, detrás de cada titular, hay familias rotas, vidas truncadas, sueños que jamás se cumplirán. Y aunque la sentencia no devuelve lo perdido, ofrece algo que el silencio no puede, la certeza de que el mal, por fin, fue enfrentado y vencido. Su historia no fue solo la de un asesino. Fue la de un sistema que lo persiguió hasta atraparlo, de una comunidad que se negó a olvidar, y de una hermana que, a pesar del horror, eligió la justicia por encima del odio.